Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? en este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! Muy buenas tardes, estamos otra vez en otro episodio más de su podcast. Aquí andamos en Jeff the Apps en la oficina. Mi queridísimo buen amigo, el gran Manny, aquí con todos ustedes. y su servidor, el buen Paz, conocido también como David. ¡Ay! Bueno, el día de hoy tengo un cuestionamiento bien filosófico, bien reflexivo que me estuvo pasando por la cabeza. Me lo estuve guardando hasta poder ver aquí a mi buen amigo Manny. Y pues aquí va. Es una pregunta, a ver cómo lo hace mi buen amigo. A ver, échale. Y fíjate que escuché esto muy importante que decían, la mayoría de las personas no quiere el éxito, sino más bien la fama. Entonces, es algo muy que me impactó mucho cuando lo escuché. Al inicio fue como, caray, ¿cuál es la diferencia? Entonces, yo te pregunto, Manny, primeramente, pues, ¿tú qué piensas? ¿Qué sientes que es la diferencia entre estas dos cosas? Ok, mira, yo siento que el éxito sí va muy diferenciado de la fama, pero van de la mano. Cuando una persona tiene éxito, va a tener fama, pero no una persona cuando tenga fama va a tener éxito. Ok. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo un poco malo. Soy un dictador de un país, tengo fama, porque todo el mundo me conoce, malamente me conoce. Digamos, soy Hitler, soy Napoleón Bonaparte. La gente me conoce, pero no por eso voy a tener éxito en las cosas que estoy haciendo, o no por eso voy a ser una persona que realmente tenga un éxito que valga la pena. Y cuando las personas tienen el éxito realmente, es porque se están esforzando, porque las cosas que están haciendo las están haciendo de una buena manera, porque las cosas que están haciendo, bueno, desde mi punto de vista, son cosas que les van a llevar a la trascendencia y no solamente a un éxito pasajero o a una fama pasajera como otras personas. Podríamos irnos en la historia durante mucho tiempo y las personas que fueron famosas, pero después se olvidaron de ellas. O después se les recordó por su fama, pero una fama mala. Vaya. Tenemos el ejemplo de los emperadores romanos, tenemos ejemplo de muchos dictadores a lo largo del tiempo, tenemos el ejemplo de muchos malos gobernantes, de mucha gente que creció y que su fama se hizo bastante mala, pero hay gente exitosa que se les recuerda a lo largo de los siglos por sus grandes hazañas. Un ejemplo está Gandhi, está se me fue el nombre de allá de Sudáfrica, ¿Nelson Mandela? Nelson Mandela. Ok. Entre otras muchas personas que realmente fueron exitosas y se les recuerda por eso. Fíjate que yo estaba escuchando acerca de este tema y pues me impactó mucho porque decía, la mayoría de las personas quiere los reflectores, la mayoría de las personas quiere el dinero, quiere los viajes, quiere las casas, las mansiones, los carros, los juguetes, la tecnología, pero pocas son las personas que quieren el trabajo, el liderazgo, el arriesgar las cosas, el arriesgar el dinero, el trabajar duro, el tener a lo mejor menos tiempo que los demás. Entonces yo escuchaba sobre este tema y me impactó mucho al decir, la mayoría de las personas buscan la fama, pero realmente no el éxito, porque el éxito conlleva, como decías ahorita, esfuerzo duro, disciplina, constancia para lograr hacer eso. Y sí, hay personas que, como mencionas, llegan a tener fama. Algunas personas pareciera que es fuerte, ¿no? Que es una fama repentina. Hay unas que sí les pasa así, no sé, hicieron un video viral y salió me acuerdo que salía un tipo que nomás le hacía una frase que decía como yay o no sé, una cosa. Sí, ya. ¿Cuál ya, era?
No la recuerdo, pero sí recuerdo a quién te estás haciendo referencia. Y me acuerdo que él se hizo famoso de un video y le regalaron un carro y no sé qué tanto, y ya se perdió. Nomás hizo eso y desapareció después. Quién sabe si vuelva a aparecer en un futuro, pero esa sí fue una fama repentina. Me ha tocado ver otras personas que tienen fama, parece repentina, pero realmente conllevaron mucho trabajo y esfuerzo que estuvo por detrás, que la gente piensa, no, fue magia, fue cuestión suerte, era hijo de... de X o Y persona famosa. Entonces, ¿tú qué opinas, mi queridísimo Manny, acerca o sea, en cuanto a la gente, primero vamos a hablar en cuanto a lo común, en lo que tú ves en la gente. ¿Tú crees que esto es cierto o que es falso? Yo lo veo ahora mucho con lo que es la cultura de las redes sociales, de los influencers, de todo esto. Hay influencers que vemos que han durado a lo largo de los años, que la gente los sigue porque han trabajado bien, porque han logrado pagar el precio, porque han esforzado en conectar con sus seguidores. Y vemos muchos influencers que en un momento se hicieron famosos de la noche a la mañana y que hoy nadie se acuerda absolutamente de ellos. Que hoy su fama repentina, algunos de México, no quiero dar nombres, que durante mucho tiempo estuvieron en la cima y hoy han sido reemplazados por 1 millón de influencers más. Y como lo decías, vemos ahora con todo esto de la tecnología de las redes, de poder estar conectados de una mayor forma, de mayor rapidez, que muchos videos se vuelven virales, que muchas personas se vuelven virales por algo que hacen, pero curiosamente todas aquellas personas que nada más se volvieron virales porque hicieron alguna graciosada o porque dijeron alguna palabra o porque en su momento nos dio risa, pero no lo trabajaron, no hubo algo detrás, no hicieron ese servicio a la comunidad, no hicieron ese crecimiento personal, esforzarse por lograr esa fama y realmente se perdieron en el tiempo. Y todos los que hemos visto que sí tienen el éxito, cantantes que durante muchísimos años han tenido que levantarse temprano, ensayar infinidad, poder mejorar la voz, poder estar creciendo cada uno como persona, grandes atletas que se levantan 5, 4 de la mañana para poder hacer sus entrenamientos antes de una competencia. Y son todos esos atletas, todas esas personas que se esfuerzan, empresarios y demás, los que realmente recordamos. Ahorita ni siquiera nos acordamos de la frase de de este señor. De este señor. Así de repentino es. Eran muchas cosas. Ya me acordé. Ya me acordé. ya. Pero sí, o sea, realmente creo que es mucho más importante no el buscar ser famoso, sino el buscar cómo ser exitoso en todo lo que hago. Pero ¿tú opinas que la mayoría de las personas están buscando la fama o están buscando el éxito? ¿Qué es lo que tú ves, alcanzas a percibir en la gente? Yo veo malamente ahora en la sociedad que la gran mayoría busca la fama. Y es lo mismo que te digo, se ha popularizado mucho el me grabo, hago alguna gracia, hago alguna acción. Utilizo todas las redes sociales como TikTok, como Instagram con sus reels y demás. Y quiero la fama, nada más que me conozcan, que la gente sepa que existo, hasta la mala fama, de que hablen de mí porque hice algo negativo para la sociedad. Pero muy pocas personas veo que realmente se esfuerzan, que realmente quieren pagar el precio, que realmente quieren dar el plus, que realmente van creciendo día a día. Como que se ha perdido mucho eso en la sociedad. Lo veo en mis clases, mis alumnos ya no se esfuerzan, dan el mínimo en lo absoluto. Les pido un trabajo y tal cual, lo que dice es lo que me entregan, incluso ni eso. El objetivo es el 7, lo demás es... Lo demás, sí, ándale, el objetivo es el 7 y ya lo demás es mera vanidad. Y lo veo así con toda la sociedad en general. Estoy en un trabajo y en vez de esforzarme más, no... Prefiero dar el mínimo porque igual nomás me van a pagar luego eso, no me van a sobresalir o no me van a apreciar si yo doy el plus. Y como que malamente hemos ido creando este círculo vicioso.
Bueno, ¿y tú qué crees que es lo que tienen de diferentes algunas personas como para querer no buscar la fama, sino realmente ir en busca del éxito? O sea, ¿qué pasa en el interior de estas personas? No sé, su mentalidad, su espiritualidad o en su salud. ¿Qué crees que sea el factor determinante en la gente que hace ese switch? Yo creo que es parte de la mentalidad y de lo que ya hablábamos en episodios pasados. Tal vez algunos llegaron en el tope, en lo más bajo de sus vidas y dijeron, no quiero estar aquí, no quiero estar en lo más bajo, en lo más hondo, lo más oscuro de mi vida. Quiero lograr superarme, quiero lograr sobresalir. Muchos otros será por su ambiente familiar, su ambiente de las personas con las que se rodean. Porque a veces también es eso de que nos motivan nuestros padres o nosotros. Digo, yo no tengo hijos, pero me gustaría a mí motivar a mis hijos a que también ellos quieran superarse, que quieran hacer algo más. Hay personas que yo creo les llega la inspiración nomás por arte de mera casualidad, que claro, no es casualidad. Es para mí ver Dios interviniendo en la vida. Si lo quieren ver fuera de religión, pues será la fuerza en la que crean interviniendo. Para mí es Dios en este caso. Pero que dice, bueno, quiero que una u otra persona sobresalga. ¿Para qué? Para que dé ejemplo, para que otras más personas puedan seguir ese mismo caminar. Y siento que también es eso, el poder rodearnos de buenos ambientes. Si yo, en vez de seguir a 1 millón de influencers que no me van a ayudar absolutamente para nada, empiezo a seguir contenido que me va a dar provecho, bueno, entonces yo también voy a ir creciendo y voy a tratar de también compartir esas cosas. Sí, fíjate que reflexionando sobre estos temas, ya ahora sí, haciéndote esta pregunta que te hice de cuál será el factor determinante, yo creo en lo personal que tiene mucho que ver con cuando una persona descubre cuál es su propósito de vida, cuando encuentra esa misión, el por qué estoy aquí o el para qué estoy aquí. Son preguntas que podríamos tardarnos muchísimo tiempo, como la de quién soy, para qué estoy aquí y todo eso, pero siento que cuando se reflexiona mucho en estas preguntas, puedes llegar a esos niveles de conciencia más elevados que te llevan a trascender. Que pues trascender, muchos dicen plantar un árbol, escribir un libro y tener hijos. Pero pues trascender realmente es dejar huella positivamente en el mundo, en la sociedad, en las personas. La manera más bonita de verlo que escuché de trascender es volverte eterno, que significa que a pesar de que hayas muerto, pues tu recuerdo, la imagen de ti, lo que tú creaste en tu vida, sigue ayudando positivamente a las personas de las demás generaciones por siglos y siglos. Entonces técnicamente te vuelves eterno, trascender. Y pensando en todo esto de cuando ya encuentras esa vida en propósito, ya no te dan ganas de tener vacaciones, por así decirlo. O sea, digamos, no sé, los que buscan la fama quieren el dinero, quieren los carros, quieren los lujos, quieren los resultados, quieren lo que se obtiene desde del esfuerzo. Pero cuando encuentras ese propósito, amas tanto lo que haces y te produce tanta satisfacción, lo amas demasiado que no quieres parar y quieres siempre hacerlo de la mejor manera y quieres siempre hacerlo con la mayor pasión y quieres dejar todo, ya sea en el escenario, en tu equipo de trabajo, ya sea en tu empresa, en tu negocio, porque lo disfrutas, porque sabes que estás haciendo ese algo para ayudar al mundo, ese algo que te llena a ti por dentro y que llena a los demás. Entonces, no sé, son estos temas que se me hicieron muy, muy profundos. Fama, éxito. Fíjate que sí, ahora que lo mencionas, ya viéndolo en retrospectiva en mi propia persona, por ejemplo, una vez que logré como que encontrar ese propósito, como que también en mi historia personal, digo, no es el espacio ni tardaríamos mucho como para hablarlo, pero
una vez que encuentras ese propósito, te emociona muchísimo, le dedicas todo el tiempo del mundo. Cuando, como dice el dicho, encuentra o dedícate a tu pasión y nunca vas a trabajar en la vida. Exacto. Y realmente es cierto, cuando ya encuentras esa pasión, eso que te apasiona, eso que dices, quiero dedicarme a esto el resto de mi vida, quiero dedicarle cada segundo. A veces hasta te falta tiempo para seguir trabajando y las vacaciones es lo de menos, el descansar a veces es lo de menos. Claro que hay que tener un sano equilibrio, pero incluso en el descanso estás pensando cómo mejorar, cómo dar el plus, cómo lograr ser un poco mejor y dejar esa huella en el mundo. Porque pues nosotros venimos de paso realmente. Estamos aquí que 80, 90, a los que bien les va 100, 110, y ya estoy exagerando. Y realmente, ¿cuánto tiene el mundo? ¿Cuánto tiene la humanidad en historia? Ya vamos para 5 milenios o más. Y durante todo ese tiempo, los que son más recordados son los que han dejado su granito. Ahí tenemos a Luis Pasteur. Inventó la penicilina. Bueno, la descubrió, inventó, no sé. No la he disfrutado porque soy alérgico a ella, ¿verdad? Pero cómo no, esa invención, ese descubrimiento, cómo no ha ayudado a miles de millones de personas y lo recuerdas porque dices, los laboratorios, no, perdón, la penicilina. Y así con muchas otras personas que dices, recuerdo el nombre. ¿Por qué? Porque dio algo a la comunidad, a la humanidad. Y gracias a esto, ahí están los premios Nobel que se dan porque las personas quisieron no quedarse en la comodidad y dijeron, quiero ir más allá, quiero poder dejar algo que eventualmente a los que vienen detrás de mí, a mis hijos, nietos, bisnietos y toda la línea, les quede algo mejor en el mundo. O sea, en vez de estar dejando un mundo peor o un mundo a veces más feo del que encontramos cuando llegamos a él, el tratar de dejar algo mejor para el mundo, el tratar de darlo todo y con toda esa energía, con toda esa alegría que te produce, te diviertes y realmente la vida se te hace, aunque sea corta, se te hace larguísima porque estás haciendo lo que te divierte, porque nunca te vas a volver a aburrir en la vida al dedicarte a ello. Son las personas que realmente ves vivas. Hay otras personas que las ves y parece que ya están viejitos y tienen menos años que nosotros. Y sí. Te digo, yo lo veo diario en la escuela. Veo a mis alumnos de último semestre y dices, estos chavos están más muertos que los que ya llevan el triple de edad que ellos. Y fíjate que hablando ahorita que hablabas de lo personal, de cuando encontré mi pasión en la música, fue muy loco porque muchas personas fue así de que yo me acuerdo que termino la carrera, les digo, aquí está mi título, ya me voy a ir a dedicar a hacer mi sueño y me voy a ir a vivir a otra ciudad y voy a intentarlo y todos, ¿que estás loco? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Y de qué vas a vivir? Pues de mi sueño, de mi pasión. Y el consejo, bueno, pues yo me fui de la ciudad de Chihuahua y me fui a vivir a Monterrey. Allá duré 4 años luchando por la música y aprendiendo cosas y es la mejor aventura de mi vida, la verdad, porque una cosa me llevó a la otra y no solo me fue bien en la música, sino que también aprendí de negocios, crecí en mi carrera también, aprendí de vida espiritual, desarrollo personal, o sea, todas las cosas que necesitaba para seguir avanzando, para llegar al siguiente nivel, fueron gracias a que yo descubrí esa pasión y que me lancé a pesar de todo lo que pudiera decir la gente, todo lo que me pudieran opinar, las consecuencias malas. Yo pienso que se trata también de lanzarse y que no escuchen las voces de los demás, sino que escuchen la voz de su corazón. A lo mejor sí va a ser, no les digo que va a ser muy fácil, eso sí, ahorita estoy contando el lado bonito, ¿verdad? Cuando estuve allá me tocó llorar, me tocó vivir solo, me tocó estar lejos de mi familia, de mis amigos. O sea, sí pasa. Ahorita estoy contando el lado bonito, pero obviamente todo lo que vale la pena conlleva
esfuerzo, incluso dolor. Sacrificio completamente. Sí, pesadísimos. Entonces, yo los invito a eso, a que escuchen a su corazón y encuentren esa pasión para que no vayan a buscar fama realmente, vayan a buscar el éxito. Realmente la fama puede que te dé resultados por un momento, pero el éxito tienes el resultado asegurado. Porque si tú eres disciplinado y haces lo que amas, tarde que temprano va a llegar el resultado que esperas. Y tarde que temprano, si eres disciplinado, va a crecer y crecer y crecer y se va a hacer un efecto dominó, una montaña gigante. Claro, lo vemos con los atletas de alto rendimiento. Empezaron, al principio no ganaban competencias, después ganaron una competencia, pero llegaron en tercer lugar. Luego fueron subiendo hasta que fueron reconocidos como los más grandes en su área. Y así es con todo, con los negocios, con la vida, con el amor, con todo. A veces veo ejemplos de grandes personas y que dices, híjole, les fue peor que a mí en el amor, y al final terminaron encontrando a la persona indicada y esa persona los lanzó a ser más grandes, a lograr grandes cosas. Y digo, bueno, tengo esperanza yo al menos en ese sentido. Y fíjate que sí, yo por ejemplo mi pasión más grande, yo creo que ya de los últimos años, es el lema que me ha acompañado, el de vivir en libertad, pero no una libertad de libertinaje, sino una libertad realmente de mente, de espíritu, de alma, el poder ir en contra de las expectativas que a veces tiene el mundo de ti. Es que siempre ha sido abogado y toda la familia ha sido abogados, entonces él tiene que ser abogado. Pero él es un gran artista, o por dentro le encanta la música, pero no, tiene que ser abogado porque toda la familia ha sido abogados. O a veces las expectativas que la gente tiene y como dices, pues ya te titulaste, ahora ve y trabaja en el mismo trabajo que todo el mundo. Y tú decides que no, que quieres vivir, que quieres lanzarte, que quieres dar el plus, que quieres intentarlo, pelear contra el mundo, conquistarlo. Y como que ya cuando descubrí eso, he descubierto yo en lo mío, en lo personal, que puedo lograr todo lo que me proponga. O sea, realmente no tengo límites para lograrlo. Si un día me propongo grabar un podcast, lo hago, le dedico tiempo y lo puedo hacer crecer. Si un día quiero irme de senderismo, pues agarro mis maletas, agarro mi agua y me voy al cerro a perderme, y lo que vayan y me rescaten los de Protección Civil. Manda el helicóptero. Pero a lo que voy es que cuando realmente descubres lo que quieres, cuando realmente quieres vivir apasionado por la vida, es algo tan bello que parece que no hubiera límites en nada, que no hubiera barreras que te detengan. Y esa es la invitación que yo te puedo hacer, así como dice David. Dedícate a lo que realmente te apasiona. Si no lo has encontrado, intenta hasta que lo encuentres. Porque realmente cuando te encuentras eso que te apasiona, eso que te gusta, eso que te hace sentir pleno, en ese momento comienzas realmente a vivir, y ya el resto de tus días, el resto del tiempo, estarás disfrutándolo al máximo. Bueno, creo que por hoy sería todo. Nada más pues hacerles esta invitación, y si quieren escuchar de otros temas pueden dejarnos en los comentarios. Les recordamos nuestras redes sociales. Las mías son Paz DCP, y pueden escuchar nuestra música de carga positiva. Bueno, mis redes sociales son Meni05J, y ahorita estoy iniciando con lo que es Flying Freedom. Me encuentran como Fly-in-freedom en todas las redes sociales, menos en Facebook porque no me dejó poner un guión bajo, así que ahí es Flying Freedom MX. Entonces pues nos despedimos, siempre y cuando recordándoles que hagan lo que más feliz los hace. Incluso escuché una historia había un paletero y él muy feliz atendiendo a los niños, muy feliz haciendo pues sí su trabajo, y pues le decía un padre a su hijo de que ¿ves a ese paletero? No, pues que sí. ¿Es feliz? No, pues que sí se ve muy feliz. Y le dijo, hijo, a mí en lo personal no me interesa que me traigas un título, no me interesa que me traigas, pues sí, un papel de una escuela. A mí lo que me interesa es que hagas lo que te hace feliz. Y pues yo vi ese video y me marcó la vida.
Bueno, que tengan una excelente tarde, día, noche, mañana, a la hora que nos estén escuchando. Y nos vemos. Hasta luego. Ahí nos estamos viendo. Es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de ¡Qué buena pregunta! Estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo, así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast. Nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales donde estaremos compartiendo contenido exclusivo. ¡Hasta la próxima pregunta!